cierto que esta transformación viene muy apalancada por la digitalización. Y si lo uno al principio, esta digitalización no es porque ahora todos queramos ser digitales, sino que nuestros consumidores son digitales. Bienvenidos a POS Talks. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, Pedro Valdés. Es un líder destacado en el ámbito de la consultoría y la transformación de negocios. Es partner en EY, en el negocio de gran consumo, pero tengo que reconocer que su pasión no se limita a la consultoría. También se extiende hacia la educación. Durante más de 13 años, Pedro ha sido profesor, compartiendo su amplio conocimiento en asignaturas como plan de ventas y estrategia, CRM con futuros profesionales del sector. Hoy nuestra entrevista se va a centrar en un tema crucial, la importancia de la digitalización de los negocios, algo que conoce Pedro muy bien, y estamos muy emocionados de aprender de la experiencia, la perspectiva única que tienes, Pedro, en este campo tan relevante y en constante evolución. Bienvenido, Pedro. Bien, muchas gracias, Luis. Se nota que eres mi amigo, ¿eh? No, pues eso seguro, y lo vamos a pasar muy bien. Pues nada, pues para empezar, nos gusta conocer un poco la persona detrás del profesional. Entonces, pues cuéntanos un poco más a nivel personal sobre tu larga experiencia en gran consumo, el mundo de retail y cómo has visto evolucionar este sector desde tu óptica personal a lo largo de los años. Bueno, yo tuve la suerte de empezar a trabajar muy jovencito en lo que era Continente, por lo tanto mi pasión por el sector viene porque yo fui retailer durante 10 años. Luego monté mi propia consultora, como sabes, que se llamaba Diamond Quest, y ahora que estoy en EY, siempre haciendo proyectos de retail y consumo. Es triste hablar así porque ya denota los años que tenemos, pero en estos 30 años que llevo trabajando, ha habido un hilo conductor en el sector, tanto en retail como en consumo, que para mí es la adaptación constante al consumidor. Miraba para atrás y cuando yo empecé, que empezaban los formatos de IP, SUP y tal, al final no era más que una consecuencia de que nos adaptábamos, tanto con retailers como fabricantes, a un nuevo entorno social que se está movilizando hacia las afueras de las ciudades. Y ahí es donde hizo boom el hipermercado. Luego se fue profesionalizando con las palancas tradicionales que hoy siguen estando en vigor, el precio, la promoción, el surtido, la implantación, y que cada uno de los retailers y fabricantes trabajaban dentro de la tienda para generar experiencias diferentes. Luego fuimos avanzando y también adaptándonos a los consumidores. Empezó la transformación digital y ahora, por un lado, los retailers están viendo cómo transformar esa experiencia, la relación con el consumidor y la eficiencia, y le pasa lo mismo a los fabricantes, ¿no? Entonces, aunque ha habido muchos cambios, siempre esos cambios han venido provocados por la adaptación constante al consumidor, y eso es lo que más me apasiona, Nacho. Durante estos años, yo imagino que habrás asesorado a empresas de un poco todos sus tamaños, y una pregunta que nos hacíamos con miles, cuando vas pues encontrando esas realidades diferentes, ¿qué cambia a la hora de ayudar en un proceso de transformación a una empresa de más grupo, como puede ser, considerando Carrefour hoy en día, o una empresa de tamaño mucho menor? ¿Cómo te acercas a las problemáticas? Las problemáticas son parecidas, ¿eh? El sector, tanto retail como fabricantes, tienen más o menos los mismos problemas. Yo soy más de pequeños y medianos, siempre lo digo, ¿no? Probablemente por la pasión que te transmiten, sobre todo los que tienen dueños. Yo admiro un mogollón a todas las personas que tienen su propio negocio en este sector, porque tienen una pasión increíble. Entonces me gusta mucho trabajar con este tipo de gente. Quizá la gran diferencia no está tanto en los problemas como en cómo los solucionan. La rapidez, la flexibilidad, la agilidad, esa pasión que te decía, les hace ser mucho más rápidos que una empresa muy grande, ¿no? Quizá las empresas grandes, que todos tienen sus parcelas, cuestan más moverlas, ¿no? Aunque ahora con esta moda de Agile se están dando cuenta que las pequeñas tenían una ventaja competitiva en la rapidez y en la flexibilidad, y creo que eso será seguro un hito, pero a mí me gusta mucho trabajar con las empresas pequeñas y medianas.
Te hemos escuchado comentar alguna vez, Pedro, en otras entrevistas, que justamente pues con empresas más pequeñas o medianas, bueno, en todas, que la mejor estrategia es la que se ejecuta. Y cuéntanos un poco una situación en la que hayas tenido que adaptar una estrategia para asegurar que se puede ejecutar con mayor éxito, con mayor probabilidad de éxito. Bueno, yo creo que la mayor frustración que tenemos los consultores es hacer un mega PowerPoint súper bonito y que sirva para cazar las mesas o para dejarlo en la mesa del director general, ¿no? Entonces, nosotros siempre en los proyectos intentamos que los proyectos estratégicos o no estratégicos sean para implantar. Y la clave no es tanto definir la estrategia, sino también dedicar mucho esfuerzo y tiempo a quién la va a ejecutar, si tenemos los recursos necesarios, el tiempo que es necesario para ejecutarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, siempre esa frase que dices, me la has oído alguna vez, que la mejor estrategia es la ejecución, que también la aprendí en día hace muchos años, porque la clave es ejecutar bien lo que se ha pensado, y que muchas veces dedicamos más tiempo a pensar que no a cómo ejecutar lo que se ha pensado. Entonces, no es que cambies la estrategia, sino que dediques tanto tiempo o un poquito más a saber cómo ejecutarla, ¿no? Recursos, dinero de personas, el tiempo en el que la gente lo puede hacer, y yo creo que eso es clave en cualquier proyecto. Yo creo que el tema que estamos más interesados en tratar en esta entrevista hoy era este tema de digitalización, y imaginamos que muchos de los proyectos que estás manejando hoy en día tienen que ver con este tema. Es decir, ¿cómo describirías en general, lo que tienes una perspectiva muy diferente, el estatus de la digitalización en España, en las empresas españolas hoy en día? Bueno, a mí me gusta más hablar de transformación. Ajá. Okay. Es cierto que esta transformación viene muy apalancada por la digitalización. Y si lo uno al principio, esta digitalización no es porque ahora todos queramos ser digitales, sino que nuestros consumidores son digitales. Y esto último es muy importante, porque yo creo que en España estamos sufriendo un proceso de transformación por las tecnologías, pero quizá nos falta entender que esa digitalización viene desde el consumidor. Hemos empezado haciendo muchos proyectos sobre digitalización de procesos, eficiencia, cómo poder habilitar a nuestra gente a hacer las cosas de manera diferente, pero yo creo que todavía nos falta dar un saltito de cómo la transformación nos ayuda a hacer los negocios de manera diferente. Eso para mí es una transformación completa. Creo que casi todas las compañías han empezado un proceso de transformación digital o de transformación haciendo pequeñas, déjame llamar setas, pequeños proyectos, pero falta un programa de transformación donde tienes que entender dónde quieres llegar. Y yo creo que ese es la gran oportunidad que tenemos las empresas en España, ¿no? ¿Y no notas que hay como una diferencia entre, como dices, un consumidor muy, muy digital, unas empresas que están dando muchos pasos, y entre los dos en gran consumo, que no se encuentran en ninguna página web? Es decir, hay muchos proyectos de e-commerce en España, pero representan una parte muy pequeñita del pastel. Es como una cosa un poco sorprendente, ¿no? Bueno, sin duda, si miras la digitalización como e-commerce, pues España es uno de los países que está en la cola en Europa, ¿no? Yo creo que hay países como UK o Francia en Europa, y desde luego China están muy por delante. Pero yo creo que más allá de los e-commerce, yo creo que tenemos muchos retos en la transformación digital, que no solo sea el e-commerce, que puede ser el cómo te relacionas con tus consumidores, aunque no generes esa transacción. Y hablo de fabricantes también, y hablo de retailers, ¿no? O cómo los fabricantes digitalizan a sus distribuidores, cómo los retailers generan experiencias nuevas en la tienda, y cómo combinan esa omnicanalidad de físico online, qué rol juega la tienda. Yo creo que hay reflexiones más allá del e-commerce, que es lo que te hace que el negocio de la digitalización o el negocio de la transformación debido a la digitalización coja mucho más peso. Otro elemento de la digitalización es el uso de los datos. O sea que yo creo que dentro de digitalización se vuelca pues inteligencia artificial, el uso de los datos.
algunos dicen que el oro de hoy o el petróleo de hoy son los datos y otros dicen que estamos ahogados por los datos. ¿Cuál de esas frases eliges tú? Y explícanos un poco por qué. Bueno, a mí me gusta mucho lo de infoxicación. Es decir, ahora todo el mundo habla de los datos y vamos a conseguir datos y datos. La mayor parte de los proyectos que no me salen bien son los que empiezo con los datos. Y no porque no sea bueno con los datos, que sabes que me apasionan. Es que yo creo que el reto está en saber qué hacemos con los datos. Entonces, empecemos primero, oye, ¿qué queremos hacer con los datos? Y después vayamos a buscar qué datos necesitamos, cómo lo utilizamos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay muchas... dejarme decirlo en tono divertido, ¿no? Hay muchas compañías que siempre dicen, oye, Pedro, vamos a hacer un proyecto de Big Data o de inteligencia artificial. Bueno, pero si eso no es un proyecto, vamos a empezar a pensar qué retos queremos solucionar con el Big Data o con la inteligencia artificial. Y después de entender los retos, veremos a ver si hace falta la superinteligencia artificial o cruzar los datos que ya tienes en la compañía, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces intentamos sofisticar demasiado los conceptos cuando al final los retos no te creas que son tan diferentes, ¿eh? Lo que pasa es que ahora efectivamente tenemos muchos más datos disponibles, somos capaces de almacenarlos mucho mejor y de tratarlos mucho mejor que hace 15 años. Pero la clave sigue siendo los retos que queremos solucionar. Y luego ir a buscar los datos y la tecnología que nos habilite a trabajar con esos datos, ¿no? No sé si os he contestado o me he enrollado, pero al final el concepto para mí es cómo sacas valor a los datos. No es gracias a los data scientists, que sí, sino a los directivos que saben pensar cómo los datos me pueden hacer un negocio diferente. O pensar un negocio diferente que luego me habiliten los datos. La digitalización tiene que estar al servicio de la gente y ayudarles a resolver problemas. Yo creo que me estás diciendo y has respondido y vamos, yo creo que estamos completamente de acuerdo, Pedro. O sea que difícil que haya debate ahí, o sea que a ver si encontramos otro tema más polémico. Claro, yo estoy igualmente de acuerdo. Es verdad que también desde Post Potential que nosotros manejamos mucha data, es nuestra razón de ser, pero es un poco lo que dices, ¿a qué problemática de negocio estoy dando respuesta con este análisis o con la integración X, Y, y realmente creo que ahí resaltas bien el rol del directivo en definir esos objetivos, esas prioridades de la compañía para seguir adelante. Yo tenía un cliente que siempre antes de que le contara mi rollo de consultor decía, espera, Pedro, ¿para qué? Y siempre empezaba con la misma pregunta, ¿para qué? Y después de para qué ya me cuentas el por qué, el cómo, el no sé qué, pero la primera pregunta me hacían, ¿y esto para qué? Y recordemos siempre el para qué, que te hace hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Y en el mundo actual del nuevo consumo que tenemos así un complejo y retos hay muchos. Yo creo que encontrar retos no es el problema, pero es irlos seleccionando. ¿Tú hay algún indicador de negocio que sueles usar para pilotaje de los negocios o alguno así un poco diferente que suele sorprender? Bueno, en retail para mí la clave. Y luego yo creo que hay una métrica adicional que yo siempre digo, ¿cuál es el coste metro cuadrado? Porque al final si solo mides la venta y no lo relativizas con el coste, malo. Me gusta mucho el concepto de satisfacción. Yo creo que ahora mismo hay un tema de voz del cliente, de customer experience, donde ya las compañías empiezan a medir la satisfacción y al final la satisfacción genera frecuencia. Entonces, al igual que todo el mundo, me voy otra vez al retail, te habla de tráfico y ticket medio, yo creo que tenemos que empezar a medir mucho la frecuencia, porque si tienes tráfico, ticket medio y frecuencia, vas viendo si tu modelo está siendo sostenible o no. Me preocupa más perder, o nos debería preocupar más perder frecuencia que ticket medio, ¿no? Evidentemente depende del ciclo de vida de la tienda. Si es una tienda nueva, primero hay que llenarla, generar tráfico, pero miremos mucho la frecuencia. En el otro mundo también me gusta hablar en el mundo de fabricante me gusta hablar sin duda la cobertura, qué cobertura es la necesaria, el coste de atención, que yo creo que la digitalización puede diluir mucho el coste de atención, por lo tanto, llegar directamente a más cobertura de clientes, y luego el peso de la innovación. Yo creo que
que hablar de innovación o de cola de surtido me parece importante siempre para todas las compañías. Hoy en día los distribuidores tienen en sus programas de compartir datos de salida de caja, pues hay una gran variedad de políticas. ¿Cómo has visto evolucionar estos programas de lo que se llaman en Castanglish Data Sharing durante estos años, Pedro? Bueno, yo creo que hay una evolución positiva, pero algo lenta. Yo empecé a trabajar en Diamond, en lo que llamamos los portales de compartir datos, fabricantes y retailers. Luego en Carrefour hicimos muchos proyectos de masa de margen donde se compartían otros datos, pero muy, muy puntualmente. Y yo creo que el reto, que ya hemos sobrepasado un poco ese miedo a compartir, está una vez más en qué hacemos con estos datos, pero esto es importante, de manera conjunta. O sea, yo creo que se comparten datos y ahora dice, bueno, y ahora con estos datos tú haz lo que quieras, que yo voy a hacer lo que quiera. Para mí la clave es, bueno, compartimos estos datos para hacer qué tipo de acciones conjuntas, ¿no? Me da igual si son datos de loyalty, como datos de salida de caja, como datos de coste de la cadena de valor. Es decir, para mí el futuro pasa por, oye, vamos a entender todos los ingresos y todos los gastos de la cadena de valor y vamos a ver dónde podemos hacer cosas juntos para tener más margen o más venta entre los dos. ¿Qué cosas puedo hacer yo y tú para conseguir que esto sea mejor y más rentable, ¿no? Entonces yo creo que ese hacer cosas juntos es donde está el kick de la cuestión, ¿no? Y eso es un tema de mentalidad. Yo creo que ha habido algunos proyectos o iniciativas en los que yo he participado bastante interesantes que no se han convertido en recurrentes o en formas de trabajar, que yo creo que ahí está la clave. Y ahí quizás se te viene quizás a la mente desde para salirnos del marco de España, algún ejemplo fuera de España que dices, oye, mira, ahí en este país lo han hecho bastante bien o lo han hecho de esta manera que Hombre, realmente es diferente. Yo creo que Tesco para mí es un ejemplo a seguir en cómo utiliza los datos y cómo comparte datos para sacar valor al dato de manera conjunta. Yo creo que Tesco puede ser una buena referencia. Tesco lo que hizo al final fue meter una empresa que era Dan Hamby entre medias y que buscaba esa unión de intereses al principio para loyalty, pero ya lo está haciendo para otras cosas, como el retail media, para hacer ese tipo de cosas. Se puede hacer con Dan Hamby o se puede hacer sin ese tercero, que puede ser iOS o que puede ser EY o que puede ser X, ¿no? Pero yo creo que al principio el acompañarte con alguien que te ayude a el para qué que hablábamos antes e ir haciendo casi todo de uso e ir acostumbrando a las dos partes a trabajar, ¿no? Yo creo... Mira, sí, no, por favor. Iba justamente a arrancar con la palabra que diste ahora, Pedro, sobre el retail media y tener un poco tu opinión, que es una palanca de o una nueva manera de pilotar el negocio, o una nueva fuente de datos que ha aparecido con mucha fuerza estos últimos 2 años. Y quería tener un poco tu opinión sobre esta nueva palanca, ¿cómo la ves? ¿Es una fuente de rentabilidad para el sector o es un dato más que, como tú dices, tiene que contestar a un objetivo de negocio concreto? Bueno, yo aquí mira, aquí puede haber polémica. Estaba buscando polémica. Mira, si eres retailer tienes que atravesar una escalera, lo que yo llamo la escalera del dato. Primero ten tus datos bien, lo primero. Lo segundo, empieza a usar los datos de manera sofisticada. Después comparte los datos y aprende a compartir los datos. Insisto, me da igual si son datos de loyalty, de sellout, Y ahora llegamos a la última parte de la escalera, que es el retail media. El mercado de retail media en España es muy, 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 muy pequeño todavía. Incluso si te vas a Europa, el mercado es muchísimo más pequeño de lo que puede ser el americano o el chino. Hay una oportunidad para los retailers de monetizar el dato, no solo para su negocio, para el negocio convencional, sino para un negocio publicitario, donde la gran ventaja es que tú obtienes ingresos no desde el mundo comercial, sino desde el punto de vista de marketing. Claro.
la gran ventaja ahí es que las marcas necesitan eficientar sus presupuestos de marketing y los medios cada vez están más fragmentados. Por lo tanto, el retail media como un punto de contacto con un soporte digital o físico tiene mucho sentido porque eficientarás por un lado el coste del GRP al fabricante con un ROI que puedes medir mejor y por otro lado tú podrás monetizar más allá de tu negocio, sino un negocio publicitario, esos datos, ¿no? Para mí eso o la extensión de eso es que un retailer puede hacer de una agencia de medios. Perdón por las agencias de medios, pero yo creo que al final ahí es convertirte en la agencia de medios. Ya hay un gran proyecto europeo que es el de Carrefour con Links, pero sobre todo donde hay que aprender es del mercado americano. Y el mercado americano, curiosamente, se ha saltado a retailers. Está concentrando a retailers y monta empresas que utilizan los datos del retailer para hacer ese mercado y el retailer no deja de ser un proveedor de datos. Entonces, ahí el retail español tendrá que pensar qué tipo de actor quiere ser, si un actor principal y convertirse en una nueva forma de obtener ingresos o un actor secundario que provea de información para obtener unos ingresos adicionales. Probablemente sea uno de los desafíos de los siguientes 5 años de los retailers de alimentación y no alimentación. ¿Y qué modelo tú ves más probable? ¿O cuál prefieres tú desde la perspectiva independiente del consultor? Bueno, a mí me gustaría montarlo individualmente, ¿no? Yo creo que hay compañías que tienen un activo en los datos físicos y digitales que ya lo podrían hacer. Estoy pensando en las grandes. Y luego las compañías medianas, regionales, lo que tendrían es que asociarse entre ellas para tener, déjame llamar, una parrilla de consumidores y una parrilla de espacios que sean rentables para los fabricantes, ¿no? Entonces, yo veo que algún player lo puede hacer individualmente y creo que los players medianos y pequeños se tendrían que agrupar para ser atractivos para ese anunciante, ¿no? Hemos hablado de retos varios y uno de los retos que siempre surge en estas conversaciones es el reto de tener una mayor colaboración entre los fabricantes y los distribuidores. Tú que has visto muchísimo desde la óptica del retailer y has visto muchísimo desde la óptica del fabricante, ¿qué dato o qué información falta para aumentar esta colaboración? Fíjate, vuelvo a lo de antes. Yo creo que no es un tema de datos, es un tema de actitud. Yo creo que seguimos en un 80-90% de las veces de, oye, toma, te paso el dato, y el otro te trae una propuesta. El fabricante dice, oye, pues mira, con estos datos te propongo esto. Y yo creo que es, oye, ¿cuál es nuestro reto conjunto? Y con nuestro reto conjunto, ¿cuáles son los datos que necesitamos para solucionarlo? Pero no que te los dé el retailer, incluso datos que tú puedas compartir de manera legal, evidentemente, retailer y fabricante. Ahí es donde creo que está lo que yo llamo la mesa de entendimiento. Oye, si tú sientas a un señor y a otro señor, uno es fabricante y otro retailer, con un objetivo común, unos tienen unos datos y otros tienen otros datos, nos ponemos encima de la mesa para solucionar los retos comunes que tenemos. Y ahí es donde está la oportunidad, ¿no? En la actitud de querer solucionar retos conjuntos de manera conjunta. Sigo viendo mucho forma de trabajo de toda la vida. Si estos son los datos, pues mira, te hago esta promoción, que al final tampoco es muy diferente a las que hacíamos antes, y el otro dice, bueno, pues si no es diferente, ¿para qué te doy los datos? Y creo que es un tema más de retos conjuntos y cómo se pueden solucionar. Fíjate que ahora con la omnicanalidad veo mucho más oportunidades de si tú coges a un cliente de una marca con un journey en un retailer, tú puedes hacer un ciclo de contactos desde la marca y el retailer para que asegurarte que ese cliente compre más en esa enseña y de tu producto. Ahí hay un camino común que muy poca gente está haciendo y que ya en Estados Unidos se hace. Yo creo que si tú te coges el caso de Walmart y Coca-Cola, que definen journeys desde lo digital hasta la compra física o digital y definen estos journeys conjuntamente marca retail e impactan indistintamente al cliente con un mapa de impactos conjunto, me parece que ahí ya han dado con una clave, ¿no? Justamente. Yo creo que el dato fundamental para entender los llamados journeys, yo creo que
es un entendimiento compartido del consumidor y su comportamiento. Y yo creo que eso aclara todo. Y lo mencionaste al principio de esta charla, la importancia de estar centrado en el consumidor, y quizás eso es la información que hace falta para que colaboremos más. No, justamente nos has dado varios ejemplos de UK, de Estados Unidos, y como penúltima pregunta de nuestra entrevista, te quería preguntar si tenías algún ejemplo del otro lado del mundo, en Asia, si hay algo aquí que tú has escuchado que puede ser interesante, o de colaboración entre fabricantes y retailers, o algún proyecto de digitalización que hayas escuchado. Bueno, lo bueno que tenemos los consultores es que tenemos ahí un ordenador mágico que tú pones casos y te van saliendo casos, ¿no? Sin duda los mercados más avanzados son los americanos y los chinos. Me gusta también UK, ¿eh? Yo creo que UK debemos de ponerle un poquito de ojo para aprender cosas. El resto de mercados no me parecen más sofisticados que el nuestro. Es más, creo que nosotros tenemos retailers mucho mejores que los franceses o los alemanes, ¿no? Ahora que no me oigan no me lo tomaré personal, no te preocupes. No, pero cuando hacemos nosotros las reuniones con todos los líderes de los sectores, sin duda los americanos y los chinos son los que van un paso por delante. A mí la diferencia, y déjame no ponerte casos concretos, que no puedo hablar de casos concretos, pero sí que la diferencia es que los chinos han nacido en un mercado diferente. O sea, nosotros hablamos de la transformación porque la mayoría de las compañías han nacido en un mundo de una forma y se tienen que transformar. Los chinos han nacido en otro mundo ya, por lo tanto, la velocidad de adaptación de las cosas es mucho más rápida. Y luego allí hay déjame llamarlo, una cultura del concepto marketplace, que para todo es un marketplace, cosa que aquí en España los marketplaces todavía no están desarrollados, ¿no? Hay una preparación logística de última milla que es espectacular, y eso habilita a muchos modelos de negocio diferentes que en España no hay. Claro. Por lo tanto, yo siempre digo lo mismo, a mí China me inspira para coger ideas, pero ojo que luego el mercado español, por su tiempo, por su footprint de tiendas, etcétera, es muy especial. Incluso dentro del mercado español, te vas al País Vasco, te vas a Madrid, o te vas a Cataluña, o te vas a zonas rurales, y no tiene nada que ver, ¿no? Por lo tanto, para mí la clave, una vez más, volviendo al inicio de la charla, es cómo es el consumidor y cómo adaptas tú tus modelos de negocio a ese consumidor. Pero si nos queremos inspirar, para mí el mercado chino. Y por reírnos un poco más, ojo con el mercado chino, que te da muchas ideas, pero como las pongas aquí, lo mismo te das una galleta porque el consumidor no está preparado como el mercado chino, ¿no? Por lo tanto, una vez que hemos dicho, venga, vamos a hacer centros de innovación aquí, y nos traemos las ideas de allí. Vale, pues de 10 te funciona uno. Y te hablo por experiencia en algún proyecto que he hecho que no me ha salido muy bien. Hemos aprendido mucho, pero el negocio no hemos generado. Sí, pero nos has dado una pista antes y hemos vuelto a ello, que es, empezamos con la necesidad del mercado, el problema específico, el consumidor aquí en España, y luego ya hablaremos de la solución tecnológica, ¿no? Entonces, seguro que hay inspiración en China que responde a un problema real que tenemos. Ya para terminar, Pedro, cuéntanos un poco para las empresas que nos escuchan y que piensan en embarcarse en un proceso de digitalización o de solucionar problemas, como has dicho tú, a través de herramientas digitales. ¿Qué consejo les das? Yo siempre que hablo de transformación hablo de 4 mundos. El consumidor el primero, los canales, la eficiencia o el modelo operativo de la propia empresa, y por último las personas. No hay proceso de transformación digital o no digital que no toques los 4 mundos. Si solo tocas un mundo, estarás haciendo una setita. Si solo tocas la eficiencia, pues estará bien, pero no te estarás transformando. Por lo tanto, para hablar de un proyecto de transformación digital, tienes que tocar los 4 mundos: consumidor, canal, modelo operativo, eficiencia, fábrica, bla, bla, y el mundo de las personas. Y luego al centro poner el dato como habilitador, es decir, oye, ¿qué datos necesitas para conseguir tocar estos 4 mundos? Si tú haces un proyecto de transformación muy orientado a la eficiencia, ojo, porque normalmente cuando entras, venga, vamos a eficientar, te sobra gente. Por lo tanto, echas a gente o amortizas gente.
¿Cuál es el problema de eso? Que ya la gente no quiere digitalizarse. Porque así cada vez que usted viene aquí para digitalizar, la consecuencia es que salga la gente, por lo tanto vas a tener a tus personas en contra de tu digitalización o de tu transformación. Y como tengas a las personas en contra, no vas a transformar. Por lo tanto, primero empieza por entender cuál es el goodwill para tu empresa y para las personas que trabajan en ella, porque a partir de ahí puedes empezar a hablar de consumidor, de qué canales o cómo reforzar los canales, de la eficiencia y de las personas. Pues nada, es un placer charlar contigo, Pedro, como siempre, gran profesional, grandísima persona y gran amigo, te lo agradecemos de corazón. No, hombre, gracias a vosotros por contar conmigo. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Stanis, también a ti.